El castigo y el gran piratismo informático o hackeo informático. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, 23 de diciembre de 2025. Lo que van a ver hoy no es solo una noticia, es el colapso de un sistema. En las últimas horas, Rusia ha desatado un castigo sin precedentes. Se hablan de alrededor de 2.000 drones y 160 misiles que han llovido sobre Ucrania en respuesta al asesinato del general Sarvarov. Pero mientras el fuego llega a la frontera polaca, un submarino zombie que Kiev juró haber destruido ha resurgido de las profundidades para dar el golpe de gracia. Pero la verdadera derrota de Occidente no es física, es digital. Los hackers rusos han penetrado la Matrix de la OTAN, obteniendo los secretos militares más profundos del Pentágono, mientras que el exagente de la CIA admite que lo que nadie en Washington se atreve a decir, solo Rusia dicta las condiciones ahora. Y por si fuera poco, Moscú acaba de extender su escudo hasta el Caribe, desafiando a Trump en Venezuela. Quédense porque hoy desglosamos cómo el Kremlin está exultante mientras las ratas diplomáticas de Zelensky ya preparan su huida a Europa. Empezamos. La ira de los nigromantes rusos. La retribución ha comenzado y su escala es sencillamente bíblica. Tras el vil asesinato del general Sarvarov, las Fuerzas Armadas rusas han desatado lo que ya se califica como uno de los ataques combinados más brutales de toda la operación militar, desde su inicio. No son los informes de prensa, es el cielo ucraniano iluminado por el fuego de 160 misiles y un enjambre récord de 2.000 drones que están borrando el mapa, la infraestructura estratégica, de punta a punta, desde Kiev hasta la frontera misma con Polonia. Hablemos de la coordinación que fue quirúrgica. 13 bombarderos estratégicos, incluidos los imponentes Tu-160, lanzaron una salva masiva de misiles Kh-101. Mientras tanto, los drones Geran 2 y Harpia A1 saturaron las defensas, dejando sin luz regiones enteras como Rivne y Kirokrov. Pero lo más increíble, lo que ha dejado a la inteligencia ucraniana en ridículo más absoluto, es lo que llaman el submarino zombie. ¿Recuerdan que hace una semana el SBU celebraba con medallas la supuesta destrucción de un submarino ruso en Novorossiysk? Pues bien, ese mismo fantasma acaba de resurgir de las profundidades para disparar una salva completa de misiles calibre. O Rusia tiene nigromantes capaces de revivir buques, o la propaganda de Kiev ha vuelto a mentir descaradamente a su propio pueblo y a todos en nuestras caras. El impacto es total. La central hidroeléctrica de Kiev y la térmica de Burstin están sufriendo daños irreversibles. En Zitomir y Lviv la oscuridad es absoluta, solo interrumpida por las sirenas de las ambulancias, como informa el coordinador de la clandestinidad Sergei Lebedev. Las subestaciones clave que alimentan las centrales nucleares están siendo neutralizadas sistemáticamente. Rusia no solo está destruyendo objetivos, está enviando un mensaje claro. El castigo por el terrorismo no se negocia, se ejecuta. El dilema del Kremlin: ¿justicia o estrategia? Pero analicemos con frialdad lo que hay detrás del humo de las explosiones. El asesinato del teniente general Vanil Sarvarov en el corazón de Moscú no fue un acto al azar. El terrorismo por naturaleza es práctico, solo ataca a quienes realmente interfieren en los planes del enemigo. Si la estructura de entrenamiento operativo que dirigía Sarvarov no hubiera sido dolorosamente eficaz durante estos 4 años de conflicto, Occidente no hubiera puesto precio a su cabeza. Su muerte es la confirmación indirecta de que Rusia está golpeando donde más duele. Sí. Los analistas militares coinciden en algo vital. Ante este
terrorismo personalizado. La respuesta no puede ser solo una declaración pública. El Kremlin se enfrenta a un dilema fundamental. ¿Cómo responder de forma racional y no solo sensacional? La opción elegida parece ser una combinación letal. Por un lado, la respuesta demostrativa, ese enjambre de 2.000 drones que le dicen al enemigo que el costo de cruzar esta línea roja es inasumible. Por otro lado, la respuesta operativa, el trabajo silencioso de quemar sistemáticamente los centros de mando donde los oficiales extranjeros y ucranianos coordinan estas operaciones especiales. Y es que durante años Rusia ha destruido cuarteles generales y eliminado a oficiales de alto rango de la OTAN cuyas cifras probablemente nunca conoceremos, ¿verdad? El ataque de hoy contra las subestaciones nucleares y los centros de control de Kirov Rock es la culminación de esa lógica. No se trata solo de vengar a un hombre, se trata de desmantelar la capacidad del enemigo para reducir su mando. Occidente ha intentado decapitar al ministro de Defensa y Rusia ha respondido arrancando de raíz el sistema que permite a Kiev seguir respirando. La pregunta ya no es si habrá respuesta, sino qué tan profundo llegará el fuego esta vez. Así que estamos hablando de la doctrina del castigo racional, el mito de la impunidad, el submarino zombie y la credibilidad. Lo primero que debemos analizar es la demolición de la narrativa de Kiev. El episodio del submarino zombie no es una anécdota graciosa. Es una prueba de la ceguera de la inteligencia ucraniana. Al otorgar medallas por una destrucción falsa, el SBU no solo mintió a su pueblo, sino que tomó decisiones basadas en una realidad inexistente. Mientras celebraban, ese submarino cargaba los calibres que hoy han apegado a la mitad de su país. Esto demuestra que Rusia mantiene capacidades de sigilio y ahora podemos ver que de resurrección operativa, que Occidente simplemente no puede rastrear. La escalada del enjambre, saturación versus defensa. Hablemos de los 2.000 drones. Este número es un mensaje, yo diría, matemático, ¿no? Rusia ha demostrado que puede saturar cualquier sistema de defensa aéreo de la OTAN por puro volumen. Al lanzar una cantidad de UAVs junto a 160 misiles, Rusia obliga a Ucrania a elegir. ¿Usas tus costosos misiles Patriot para derribar un dron de bajo costo o dejas que el misil KH-101 destruya tu central eléctrica? ¿Es una guerra de desgaste económico donde Ucrania se quedó sin monedas? El récord de 750 drones de septiembre ha quedado pulverizado, lo que indica que la producción industrial rusa está, podríamos ver, en su pico histórico. El valor de los cerebros. Por Zarbarov importa. El asesinato del general Zarbarov nos revela que la guerra ha entrado en una fase de caza de talentos. Zarbarov no estaba en una trinchera. Estaba diseñando los programas de entrenamiento que han permitido que los reclutas rusos puedan superar a las brigadas entrenadas por la OTAN. Occidente recurre al terrorismo individual porque no pueden vencer al sistema. Pero aquí está el error de cálculo de la CIA y el MI6. Asesinar a un arquitecto no tumba el edificio si los planos ya están distribuidos. La respuesta rusa al atacar los centros de mando de Kirov Rock y las subestaciones de las centrales nucleares busca decapitar la infraestructura, no solo a las personas. Rusia está diciendo, ustedes matan a un hombre, nosotros apagamos a una nación. La zona gris se vuelve roja finalmente. Observen la geografía del ataque. El fuego llegó hasta la frontera con Polonia. Esto es un aviso directo a la logística de la OTAN. Rusia está operando en lo que el jefe del MI6 llama la zona gris, pero con una intensidad que roza la guerra total. Al golpear las subestaciones de las centrales nucleares, Moscú está tocando el sistema nervioso central de Ucrania. Ya no es una operación de mantenimiento,
es una operación de desmantelamiento estatal como respuesta al terrorismo en suelo moscovita. Así que, en resumen, queridos todos, lo que vemos hoy es una simple represalia. Es la puesta en marcha de una maquinaria de castigo que no se detendrá hasta que el costo de intentar decapitar a Rusia sea la parálisis total de Ucrania. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá Occidente sostener esta apuesta antes de que el efecto boomerang los alcance a ellos también? Y bueno, antes de seguir con el análisis del gran hackeo a la OTAN, quiero pedirles algo muy importante. Nuestra comunidad, la comunidad de que hablan geo, no para de crecer. Y eso es gracias a ustedes que buscan la verdad donde otros solo ofrecen propaganda. Muy agradecido. Así que si valoran este análisis independiente y quieren que sigamos siendo el altavoz de lo que otros callan, suscríbanse. Suscríbanse ahora mismo, denle un me gusta rotundo a este video y compártelo en sus redes. Cada interacción de ustedes es un misil de realidad contra ya saben qué. Hazte sentir en los comentarios y demuestra que la comunidad Geo es más fuerte que nunca. Continuemos. Matrix, el mapa que sentenció a la OTAN. Mientras los misiles caen físicamente sobre Ucrania, en el ciberespacio se ha librado una batalla que acaba de cambiar el curso de la historia militar. El grupo de hackers ruso Killnet ha logrado otra vez lo impensable: penetrar el software de custodia que custodia los secretos más profundos de la OTAN y el Pentágono. El resultado es Matrix, un mapa interactivo en tiempo real que expone más de 2.000 instalaciones críticas de las fuerzas de Kiev. Estamos hablando de fábricas de drones, depósitos de municiones secretos y, lo más grave, los expedientes personales de cada soldado y las especificaciones exactas de su equipo. El experto militar Alexander Artomonov es tajante. Esto no es solo un fallo de seguridad ucraniano, es una brecha total en el corazón del Pentágono. Recordemos que el ejército ucraniano es, en la práctica, una extensión de la OTAN coordinada desde bases como Buchel en Alemania. Al hackear esta cadena de mando, Rusia ha obtenido las llaves de la casa. Lo más revelador es que, tras días de haberse filtrado esta información, no ha habido ni una sola negociación oficial o negación oficial. El silencio de Washington y Bruselas es ensordecedor. Saben que los han dejado al descubierto. Pero Matrix no es solo un mapa pasivo. Este software es capaz de calcular parámetros para ataques balísticos automáticos, integrando datos meteorológicos y logística en tiempo real. Esto significa que el mando ruso ahora ve lo que el general ucraniano ve, pero con la capacidad de golpearlo antes de que tomen la decisión. La superioridad tecnológica de la que tanto alardeaba la OTAN se ha evaporado. Los hackers han demostrado que la alianza es un gigante con pies de barro que depende totalmente de un software estadounidense que Rusia ya sabe cómo descifrar. Así que nos encontramos con el fin de la guerra asimétrica. A ver, comunidad Geo, analicemos el peso de estas palabras de Artomonov. Cuando él dice, no he visto ninguna negación, no está diciendo que la OTAN está en estado de shock, en estado atónito. Es la invisibilidad. Es que la invisibilidad se ha terminado. El mapa Matrix anula cualquier intento de ocultar suministros occidentales. Si un tanque Abrams llega a un almacén, Rusia ya tiene las coordenadas antes de que apaguen el motor. La base de Buchel, este dato es clave. Si Rusia tiene acceso a lo que se gestiona en Buchel,
tiene acceso a la planificación estratégica de la defensa nuclear y táctica de Europa. Y aquí nos encontramos con el factor tiempo. En la guerra moderna, la información es el arma más rápida. Con este pirateo informático, Rusia ha pasado de la niebla de guerra a la guerra transparente. Kiev y sus asesores de la OTAN están operando en una pecera y los cazadores ya tienen el arpón listo. Pasemos a la rendición inevitable. Aquí un exagente de la CIA confiesa. Porque mientras en los pasillos de Washington y Bruselas se redactan documentos fantasiosos sobre supuestas garantías de seguridad, para Kiev la realidad sobre el terreno es dictada por una sola voz, la de Moscú. Y no lo decimos nosotros, no lo dice Rodolfo de qué hablan, lo admite Larry Johnson, ex analista de la CIA, quien ha dejado claro que los planes de Occidente de mantener un ejército de 800,000 hombres en Ucrania o desplegar tropas europeas son simplemente papel mojado. Para Larry Johnson, Estados Unidos y la Unión Europea están jugando a una diplomacia de ficción, mientras Rusia tiene la sartén por el mango. La lógica es aplastante. Rusia no está desesperada por un acuerdo, no está acorralada. Por lo tanto, Moscú no negociará, sino que dictará las condiciones. Según Johnson, los términos son innegociables. Reconocimiento internacional de Crimea y las 4 nuevas regiones como parte permanente de Rusia. Elecciones reales para eliminar al régimen neonazi y la salida total de la OTAN de territorio ucraniano. Si Kiev y sus patrocinadores se niegan, el mapa seguirá cambiando. Kharkov, Nikolaev y la joya de la corona, Odessa, serán las siguientes en la lista. Moscú logrará sus objetivos, ya sean en la mesa de negociaciones o mediante el avance imparable de sus blindados, asegura Larry Johnson. Johnson también lanza una pregunta incómoda a las élites europeas. ¿Están locos? Al rechazar el gas y el petróleo ruso, asequible por alternativas carísimas que destruyen su propia industria, Europa ha cometido un suicidio económico que solo beneficia a sus competidores. Mientras la Unión Europea celebra su propia ruina, Rusia se consolida como el único actor con la capacidad de decidir cuándo y cómo termina este conflicto. La soberbia de Occidente los ha llevado a un callejón sin salida, donde solo queda una opción: aceptar la realidad de una Rusia que ha regresado para dictar las reglas del juego global. Démosle sentencia final a este argumento. Queridos todos, el panorama del día de hoy no deja lugar a dudas. Es el castigo. 2,000 drones y el submarino zombie han demostrado que la infraestructura de Ucrania es de papel frente a la ira rusa. Ese hackeo, el mapa Matrix, ha dejado a la OTAN sin secretos. Sus tácticas son ahora transparentes para el Kremlin. Y la realidad que la CIA o el exagente de la CIA admite que Rusia ya ganó la posición estratégica para imponer la paz bajo sus propios términos. Como bien dice Larry Johnson, intentar imponer condiciones a Rusia en este momento es un delirio. El submarino zombie no solo disparó misiles, disparó una verdad incómoda. Occidente ha perdido la iniciativa. Así que continuemos con el siguiente segmento. Y este segmento, pues, con el respeto al reino animal, hablemos de las ratas que abandonan el barco. Así es. El éxodo secreto de Kiev. Así que, si quieren saber cuándo termina realmente una guerra, no miren a los mapas, miren a los diplomáticos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, acaba de publicar un informe demoledor. La élite de Zelensky ya está preparando su huida.
Según los datos obtenidos, más del 90% de los diplomáticos ucranianos destinados en Occidente han decidido que no regresarán a Ucrania. ¿Han visto los números? Conocen la realidad de las negociaciones y saben que el barco se hunde. Mientras piden a los ciudadanos que mueran en las trincheras, ellos ya están tramitando permisos de residencia en las capitales europeas, donde han escondido sus bienes y a sus familias. Es esa gran tradición del Maidán, ¿no? Los funcionarios y empresarios cercanos al régimen están utilizando las embajadas para asegurar su futuro personal, conscientes de que el apoyo de Estados Unidos tiene fecha de caducidad. Como admite el coronel del SBU, Oleg Starikov, Ucrania cayó en la trampa estratégica de Rusia. Moscú expandió el frente hasta que las reservas ucranianas se agotaron. Ahora que el frente es incontenible, los mismos que empujaron el país al abismo están saltando en paracaídas de oro hacia el jardín europeo, dejando atrás una nación en ruinas y cientos de miles de vidas perdidas. El SBR lo tiene claro. La caída es inevitable y los de dentro son los primeros en saberlo. A ver, hagamos un pequeño análisis de lo que está sucediendo para este bloque, porque yo diría que esto es vital. ¿Por qué el SBR publica esto ahora? Porque el pueblo ucraniano y los soldados en el frente, pues para que ellos entiendan quiénes son sus líderes. Esa doble moral. Mientras Kiev prohíbe la salida de hombres entre 18 y 60 años, el 90% de sus diplomáticos ya tienen la maleta hecha. Es más, ya tienen el trámite hecho. También empuja al colapso de la confianza, ¿no? Si tus propios embajadores no creen en la victoria de Zelensky, ¿por qué debería creerlo la OTAN? Y ese factor Starikov, ¿no? La confesión del coronel del SBU sobre la trampa del frente expandido, confirma que la derrota no es solo por falta de armas, sino por una inferioridad intelectual y estratégica total del frente al Estado Mayor ruso. ¿Eh? Ahora pasemos al regalo de los 90,000 millones y ese fracaso del robo del siglo, ¿no? La Unión Europea acaba de vivir una de sus noches más amargas. 3 meses de amenazar con confiscar los activos rusos para financiar a Kiev. El plan de Ursula von der Leyen y el canciller alemán Friedrich Merz, pues, como hemos visto, ha colapsado. Ante el miedo de una estampida de inversores internacionales y el rechazo de países como Hungría, la Unión Europea se ha visto obligada, pues, a retroceder. En lugar de usar el dinero de Rusia, han decidido endeudarse ellos mismos con un préstamo de 90,000 millones de euros que Ucrania tendrá que devolver algún día. Si es que queda algo de Estado ucraniano para entonces. El Kremlin no ha ocultado su júbilo ante este giro de los acontecimientos. Vladimir Putin, en su reciente maratón de prensa, calificó el intento de confiscación como un robo a plena luz del día, que ha terminado por dinamitar la confianza en el euro. Países del Golfo y otras potencias ven ahora con pánico que sus reservas en Europa, pues, no están seguras. Pero lo que Moscú llama un regalo especial es la trampa en la que ha caído Bruselas. Han tenido que sacar el dinero de sus propios bolsillos, aumentando la presión sobre los ciudadanos europeos, mientras Rusia mantiene intactos sus activos y se prepara para recuperarlos por la vía judicial. Y eso sí va a ser mucho más doloroso, porque aquí no estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de billones de dólares. Ojo, aunque sean 3 billones de dólares, esto es una ejecución al euro. Y como dijimos anteriormente, podría ser el mecanismo de escapada para muchos países que ya no están contentos de pertenecer a esa unión.
Analistas de la talla de Jaime Detmer advierten que este dinero ni siquiera es suficiente. Los 90.000 millones apenas cubren una parte de lo que Ucrania necesita para no colapsar mañana. Y el hecho de que sea un préstamo y no una donación como las de Biden ha caído como un balde de agua fría en el despacho de Zelensky. El liderazgo de la Unión Europea quería dar un golpe de autoridad y lo que ha dado es una señal de debilidad absoluta. No se atrevieron, no se atrevieron a tocar el dinero ruso por miedo a las consecuencias. Igual, les viene. Y ahora son los contribuyentes europeos quienes pagarán la cuenta de una guerra que ya está perdida. ¿Mm? ¿Qué les parece? Esa trampa del euro. Porque esto es una victoria estratégica de ajedrez para Rusia. La confianza se rompió. Solo con intentar robar los activos, la Unión Europea ya perdió su estatus de refugio seguro. Los capitales del mundo ya están buscando salida hacia el este, deuda sobre deuda, mientras Rusia no tiene deuda externa significativa. Europa se sigue endeudando para financiar un pozo sin fondo. El factor MERS, este nuevo canciller alemán que ha debutado con una derrota política humillante, prometió usar el dinero ruso y ha terminado pidiendo un crédito. Rusia está exultante, no solo porque conservó su dinero, sino porque vio o está viendo cómo Europa se disparaba en el pie en la televisión mundial. La victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no es solo impensable en el frente, ahora es financieramente imposible. Cambiando de tema, ya del lado de nuestro continente, hablemos del escudo ruso en el Caribe. Moscú desafía a Trump en Venezuela. Mientras el Pentágono intenta descifrar el hackeo de sus sistemas, el Kremlin acaba de lanzar un desafío directo al patio trasero de Washington. Se ha anunciado oficialmente Rusia protegerá a Venezuela de la agresividad de Estados Unidos. Tras una llamada de urgencia entre Sergei Lavrov e Iván Gil, Moscú ha confirmado su posición a brindar un apoyo integral a Caracas para romper el bloqueo naval y las acciones de piratería que Donald Trump ha intensificado en los últimos meses. La situación en el Caribe ha llegado, como podemos ver, a un punto crítico. Tras las operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones venezolanas y la reciente designación del gobierno de Maduro como organización terrorista, Rusia ha dado un paso al frente. Lavrov fue tajante. Las acciones de piratería y el bloqueo total de petroleros son inadmisibles y violan el derecho internacional. Pero lo que realmente preocupa a la Casa Blanca es el compromiso de cooperación integral de Moscú. Esto no son solo palabras. Es la advertencia de que Rusia está dispuesta a escoltar los recursos venezolanos y proteger la soberanía de su aliado, tal como lo hacen en otras latitudes. ¿Mm? ¿Se acuerdan que hablábamos el día de ayer de que los rusos están motivando a su iniciativa privada de que registren sus barcos petroleros en Rusia para portar bandera rusa y pues así ser escoltados? Quizás todo esto es, como les digo, es un plan estratégico mucho mayor. Los barcos que vamos a ver anclando ahora en Venezuela van a tener bandera china y bandera rusa. Ya hoy escuchamos a Donald Trump hablando que va a construir barcos poderosísimos, bellísimos, hermosísimos, con armas super letales y super pupers. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Porque los astilleros americanos tienen que rehacerse desde cero. Están completamente fuera de servicio. Y sus misiles supersónicos, pues Irán los tiene, Rusia los tiene, China los tiene,
Estados Unidos todavía está en fase experimental. Y tiene este proyecto para el 2035. No sé cuántos billones de dólares está poniendo en este negocio, porque para Donald Trump todo esto es un negocio que se va a ejecutar en materia o en realidad, quién sabe. Pero que billetes van a volar, billetes van a volar un montón. María Zaharova ya lo ha advertido. Las decisiones unilaterales de Washington amenazan el transporte marítimo internacional. Pero ahora, con el respaldo militar y diplomático de una Rusia que acaba de demostrar su poder destructivo en Ucrania, el tablero del Caribe cambia por completo. Trump afirma que los días de Maduro están contados, pero Moscú acaba de recordarle que en el nuevo orden mundial multipolar, Estados Unidos ya no tiene la última palabra sobre quién gobierna en América Latina. Un pequeño comentario antes de seguir. Escuchaba yo en la mañana hoy un diálogo que me llamó mucho la atención de un periodista italiano radicado en China que se encuentra en estos momentos en Venezuela. Y me llamó mucho la atención de que él hablaba de que estando ahorita en Venezuela, él entró en contacto con otro italiano que radica en este momento en Venezuela, que trabajaba en una ONG, en una organización no gubernamental humanitaria. Pero dándole seguimiento a este personaje, su paisano italiano, pues descubrió de que también tenía afines militares. Después resulta que su ONG fue cancelada, o mejor dicho, dejó de ser monetizada porque la USAID pues salió de Venezuela. Pero, siempre hay un pero. Perdió los fondos de la USAID, pero empezó a ser otra vez repuesta por fondos de la Unión Europea. ¿Ok? Y me llamó mucho la atención de que este periodista italiano pues levantaba las banderas de alarma diciendo, ojo, que esto indica de que tienen movimientos internos organizados en Venezuela que realmente pueden provocar algo desde adentro. Si bien creo que es conocido por el público, Venezuela ha cancelado muchas ONGs en su territorio, pues parece que todavía le hace falta mucho trabajo por hacer, porque todavía hay ciertas ONGs ahí que aparentemente están bajo la fachada humanitaria, pero tienen otra agenda. Solo digo, no quiero levantar el pánico, pero yo creo que sí sería una muy buena advertencia. Yo no soy nadie para recomendar al gobierno venezolano, pero por lo menos a ustedes, queridos geoescuchas, para que analicen lo que está sucediendo dentro de Venezuela, porque algo puede empezar quizás no en las fronteras marítimas, no en el aire, pero desde adentro. Ustedes, venezolanos, tienen sapos adentro, tienen orejas adentro. Así que estén muy alertas. Estén muy alertas. Ya en varias ocasiones yo les he dicho que esto de las ONGs es bien turbio. Es muy turbio. ¿Ya? Brian Barletic habla también mucho de ello, ¿ya? Cómo estas organizaciones y principalmente empiezan a modificar la realidad en la media y así empiezan a adoctrinar a minorías. Y minorías por acá, minorías por acá y minorías por acá, pues ya termina siendo un gran grupo y un gran revuelo. Así pues de que, con este despliegue de poder global, cerramos este primer video de hoy. Desde el castigo masivo en Rivne hasta el escudo diplomático en Caracas. Rusia está demostrando que tiene la iniciativa en todos los frentes. La OTAN ha perdido sus secretos. La Unión Europea ha perdido su dinero y Estados Unidos está perdiendo el control de su propia región. Así que atención porque vamos a tener que hacer una actualización. Ya estoy trabajando en ello. Un segundo video que publicaremos en un momento. Es quizás, yo diría, el más importante del día. Vamos a profundizar en la tragedia de Kupiansk con testimonios que, miren, les van a poner la piel de gallina. El pánico total que se respira en las calles de Odessa y la jugada maestra
de Putin, que está a punto de cambiarlo todo en solo 2 meses. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, activen la campanita y compartan esta información. Y como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos en la siguiente actualización.